Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a nuestro programa Online Virtual Education. Somos Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados y todo el grupo de Online Virtual Education. Te damos una calurosa bienvenida nuevamente en esta semana 37 del programa, año 2 de siglo de pandemia. Así hay que empezar a calcular en el calendario pandémico. Y aquí, felizmente, aquí reunidos contigo y con una gran amiga del programa en una nueva plática de la cual vas a poder aprender y compartir información seguramente con una sesión de preguntas y respuestas al final bastante nutrida, porque es un tema que nos pediste, que hoy por fin médicos especialistas expertos, y tiene la doctora Denise más de 8 en ese tema, de los famosos biopolímeros, porque sí, la belleza, la salud y el bienestar se encuentran a veces mermados por soluciones que parecen y que lucen bastante atractivas, pero que tienen desgraciadamente a corto, medio y sobre todo a largo plazo consecuencias muy grandes, sobre todo para el sistema inmuno y para una consecuencia de calidad de vida de las y los pacientes que recurren a ellos. Temas incluyentes, no siempre comerciales. Estamos en Online Virtual Education en ese día martes, aquí reunidos 14 de septiembre. Felices fiestas patrias, a festejar México en alto esta semana, y que estés en México, en el Congreso Antiedad de Mónaco o en cualquier otro lado del mundo. Te deseamos una semana llena de orgullo mexicano, y en ese caso es un orgullo mexicana que tenemos con nosotros, como se lo decía, agradeciendo a la doctora Denise Hernández. Nos llamamos igual de nombre y de apellido con la doctora. Es hoy DNHDZ, Den Hernández, guión bajo cirugía plástica en Instagram. Búsquenla. Y Centro DHE, que es el Centro de Denise Hernández, que está presente en Instagram, en cualquiera de las dos, o las dos mejor. Síguenla, porque hay siempre temas importantes que comparte con sus pacientes y contigo, que pueden ser útiles entre colegas. Recordemos que la doctora Denise Hernández es cirujana plástica certificada por el Consejo Mexicano, es miembro de varias sociedades médicas como ASPS o ISAPS, que saludamos su representante en México, otra cirujana plástica, Berta Torres, que está presente. Y estuvimos semana pasada justamente en Viena, Austria, para el Congreso Mundial, donde con mucho interés obviamente ven a los speakers latinoamericanos que representaban México y este continente. También ha hecho, después de su curso de posgrado en el Rubén Leñero, una larga trayectoria en el Hospital Ángeles, y sobre todo tiene como expertise, porque así es la vida y casualmente nos lo dirá, la llevó, la orilló a que también, adicionalmente a todo lo que hace de cirugía plástica, estética, reconstructiva, un trabajo específico de análisis, de entendimiento y después de acción sobre los biopolímeros. Así que los famosos rellenos permanentes o no absorbibles, veremos definiciones con ella. Sin duda, una mala decisión es el tema de hoy, martes 14 de septiembre. Te saludamos, doctora, doctor, hasta Querétaro, la doctora Cristina, hasta Juchitán, la doctora Dulce, y todas las y los doctores que están ahorita conectados en los rincones del país. Les damos un súper abrazo de bienvenida nuevamente. Denise, bienvenue, benvenuti nuevamente a ese programa, tu programa, para ilustrar con tu ciencia y sobre todo tu pragmática experiencia, tu casuística, lo que se puede, lo que no se puede hacer en ese caso de pacientes ya previamente inyectadas, porque no cabe duda, ¿verdad? Para empezar, que no hay que hacerlo, pero si ya está hecho el daño y te llega esa paciente a ti, doctora, doctor, ¿qué se puede hacer antes de remitir con especialistas como la doctora Denise? Pues todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Buenas noches, Denise, gracias nuevamente por Ay, buenas prestarnos tu noches, tiempo. Emanuel. Buenas noches, excelente, excelente presentación y bueno, pues yo muy feliz de estar compartiendo con ustedes y bueno, pues esperando a mis colegas que también se sigan conectando y platicarles un poquito de mi experiencia en biopolímeros. Gracias, Emanuel, y como siempre te felicito por estas pláticas que nos ayudan muchísimo a aprender. Bueno, pues
a todos los que están conectados. Les voy a dejar algunas cosas de enseñanza en base a pues algo que yo hago mucho en mi práctica privada, que es el retiro de biopolímeros. Y que como dice Manuel, pues la vida nos va llevando a cada uno de nosotros por el camino que nos corresponde. Y bueno, pues a mí la vida me ha llevado a, pues a retirar biopolímeros de muchas partes del cuerpo, y creo que sí les puedo dejar un poco de enseñanza, principalmente a los que somos amantes de los inyectables. ¿Ok? Entonces, ahí está. Yo iniciaría con esta pregunta que estoy segura que pues obviamente podríamos contestar, no sé si hay por ahí gente en el chat. ¿Qué porcentaje de inyectables les llega a su práctica privada? Menos del 25%, entre el 25 y el 50%, y habrá alguien que diga que más del 50%. Y muy poco porcentaje habrá alguien que nos diga que no realiza inyectables. Yo estoy segura que pues la mayoría estaremos a lo mejor en la opción B, ¿no? Entre el 25 y 50%, y probablemente algunos dermatólogos y algunos médicos estéticos estarán en la opción C, de más del 50%. Otra cosa, pues, importante, u otra pregunta importante sería, ¿qué porcentajes de pacientes recibe con aplicación de fillers de otro médico? Porque no es solamente lo que nosotros inyectemos, sino cuántos pacientes nos llegan a nuestra consulta privada que ya tengan un filler. Bueno, pues eso, aquí si pudiéramos votar y si fuera la encuesta abierta, también podríamos decir si menos del 25%, entre el 25 y el 50% y más del 50%. La realidad es que yo creo que entre más experiencia vas teniendo en fillers, te van llegando más del 50%. ¿Por qué? Porque pues ya es la paciente que viene con la mala aplicación o con el relleno del relleno del relleno, ¿no? El que ya fue con varios médicos. No siempre, y cuando me refiero a fillers, me refiero a un relleno obviamente absorbible, ¿no? O sea, para definirlo en el mundo de ahorita de los inyectables. Algo importante es que si estamos conectados en este tipo de webinars, es porque muchos de nosotros somos apasionados con la armonía facial. Y otra cosa muy importante es que somos apasionados de la armonía facial, pero con ética y con profesionalismo. Eso es lo que nos distingue, la verdad, pues a nosotros, ¿no? A nosotros los cirujanos plásticos, los dermatólogos y a los médicos estéticos que se dedican pues a lo que es la medicina estética propiamente, ¿no? Cuando decimos biopolímeros, tenemos que, pues el Google, el Internet y los hashtags y todo lo que sea del mundo de la tecnología, pues lo definen solo como biopolímeros, ¿verdad? Pero en la realidad tendríamos que estar hablando de biopolímeros no absorbibles, sería el nombre correcto, y son todos los rellenos no absorbibles, derivados sintéticos del silicón, de parafinas, de polimetilmetacrilato, derivados de aceites de petróleo, de aceites mineral, derivados plásticos que se utilizan con fines estéticos para aumentar alguna parte del cuerpo. Esa sería la definición de un biopolímero. Y obviamente, no sé, esta es una imagen de una extracción de biopolímeros en glúteos, así se ve, literal, se ven como las esferas, en este caso debe ser muy similar a un silicón. ¿Y a qué se asocia? Recuerden que no tenemos también otros nombres, ¿verdad? Como enfermedad por modelantes, halogenosis iatrogénica, enfermedad inducida por adyuvantes. Definamos que toda esta enfermedad inducida por adyuvantes se refiere principalmente a desarrollar enfermedades inmunológicas, secundario a que pues son productos que literal no vienen estériles, son productos que son extraídos de frascos, y que obviamente van a producir o provocar una enfermedad inmunológica a largo tiempo. Muchas veces algunos de mis colegas, algunos de mis amigos que saben que me dedico a esto, y simplemente los pacientes mismos que nos llegan a nuestra consulta, pues a veces les van a llegar a la suya, no necesariamente me van a llegar a la mía, ¿verdad? Y entonces la pregunta del paciente será, o la que tendríamos que contestarnos es, ¿el tiempo de absorción para considerarlo un biopolímero
Yo digo regularmente que como regla, 2 años sin haberle disminuido nada el volumen. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un ácido hialurónico va a absorberse. Si por lo que ustedes quieran, porque la paciente o el paciente se hidrata muy bien, porque es joven, porque casi no hace ejercicio, por lo que quieran, porque tiene el mejor ácido hialurónico del mundo, no sé, lo que ustedes quieran, ese ácido hialurónico tiene que ir obviamente en absorción. Y 2 años me parece que es un tiempo considerable para saber si los labios los sigue teniendo del mismo tamaño, pues es evidente que no, obviamente no, eso no es un ácido hialurónico, ¿no? Los aplicadores de biopolímeros, que es toda esta gente pues que se dedica a esto, en general son aplicadores de biopolímeros, aprovechan de la necesidad del paciente y algo bien importante que no hay que perder de vista, se aprovechan de la estadística mundial en fillers, o sea, del incremento de la necesidad de los pacientes y actualmente pues de toda esta demanda de redes sociales antes y después, Instagram, todo esto, estos aplicadores se aprovechan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pues compran a cantidades estratosféricas, lo cobran bastante caro. He recibido pacientes de aplicaciones de biopolímeros con aplicaciones bastante caras, no necesariamente siempre tiene que ser en un lugar barato, no necesariamente tiene que ser en un spa, no necesariamente tiene que ser en un gimnasio, en una estética, o sea, también es un gran número de pacientes que se inyectan en consultorios. Y eso, por eso es importante que nosotros, como especialistas, pues obviamente nos distingamos, ¿verdad? De esta gente que es maestra del engaño, ¿no? Algo que les quiero compartir y que todos debemos conocer es que la enfermedad de biopolímeros es una enfermedad de Latinoamérica. O sea, alguna vez hablé con Daniel Slodiblan, que es uno de los que más ha retirado biopolímeros. Él estaba en Venezuela, ahora está en Barcelona. Alguna vez hablé con él y me dijo, Denise, es que yo ya casi no retiro biopolímeros. ¿Por qué? Porque pues aquí en Europa la verdad es de que esto sí está muy controlado y el número de pacientes que existen aquí son muy pocos. O sea, la realidad es que esto es un problema de principalmente Brasil tiene un alto índice en biopolímeros, principalmente de polimetilmetacrilato, que son derivados de resistol. De ahí sigue Colombia, posteriormente sigue Argentina y después de eso seguimos nosotros. Y de nosotros está distribuido en todo el país, no necesariamente en un solo estado, pero sí es muy hacia los pacientes del norte que quieren obviamente labios más grandes, glúteos más grandes, pero actualmente pues yo recibo de todas partes de la República. Cuando les digo que los grandes maestros del engaño, que son esta gente que se dedica a inyectar, que se aprovechan de la estadística mundial, claro que se aprovechan de la estadística mundial porque ISAPS reporta un aumento del 7.4 en los procedimientos estéticos completados para el 2019 y el que está en segundo lugar en aumento es el ácido hialurónico. Y obviamente aprovechándose de esta estadística, pues, ¿qué quiere decir? Que pues es más fácil engañar a una paciente diciéndole que le estás aplicando ácido hialurónico, pero lo más sorprendente es que en la actualidad los pacientes no se fijen de dónde sacan ese ácido hialurónico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer el énfasis, ¿no? Esta estadística, bueno, obviamente la dividen en todo lo que es absorbible, obviamente que han ido en aumento también los bioestimuladores, que es algo súper importante, y los bioestimuladores corporales. Es bien importante que si tú le estás diciendo a un paciente que le vas a poner, vamos a decir, ácido poliláctico, pues que realmente sea un ácido poliláctico con permiso, que no podemos poner algo que no esté autorizado en nuestro país, ¿verdad? Y actualmente en nuestro país no hay realmente ácidos hialurónicos corporales que tengan estudios a largo plazo, ¿ok? Vamos a hablar del sitio en donde pues la mayor parte de los que estamos conectados probablemente hacemos de un día a día. ¿Cómo voy a hacer la evaluación en la cara? Esto es algo que yo les quiero compartir de cómo yo hago la evaluación y cómo ustedes lo pudieran hacer y cómo ustedes se pueden proteger
también de no aplicar en ciertos sitios y de hacer la exploración un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Algo que yo tengo, obviamente porque me dedico a esto, pero la verdad es que yo lo agregaría si en mi historia clínica de verdad, porque cada vez es más frecuente estas 4 preguntas, ¿ok? ¿Se ha aplicado algún relleno en la cara y el cuerpo? Agréguenlo a su historia clínica, su formato de primera vez, y el paciente solo tiene que poner sí o no. Yo esa pregunta la tengo en mi formato y ya le coloco en qué parte. Y ellos ya te ponen pues en los labios, en la nariz. ¿Tiene antecedente de haberse inyectado un biopolímero? Probablemente el paciente no sepa que es un biopolímero. Pero si el paciente que llega contigo ya googleó, ya vio y todo, al menos estás como pues haciendo que confiese un poco, ¿no? Y si ustedes van a aplicar un filler, pues sería importante que hagan esta pregunta. Y algo bien importante es como volver a preguntarle la pregunta anterior, es cuántos años lleva con ese filler o relleno, ¿no? A lo mejor ustedes le ponen relleno, ¿no? Yo ahorita lo puse por temas de plática, ¿cuántos años lleva con ese relleno? ¿Ok? Y entonces, algo que yo les quiero dejar es que si ese paciente lleva más de 2 años, hay que interrogarle mucho más, hay que preguntar hace cuánto se lo colocó, porque seguramente estamos en sospecha de que sea una aplicación de un biopolímero. Una evaluación útil, ¿cuál sería? No les voy a decir que si van a ver la simetría, que si el lado derecho, izquierdo, todo lo que ustedes ya saben, pues eso no se los voy a repetir. Pero sí es algo bien importante que tenemos que ver, que si es un paciente que viene con nosotros a una aplicación de fillers, armonización facial de cara, hay que verle la simetría de los labios. Hay que verle el volumen del pómulo, hay que tocar, porque si ustedes van a aplicar un relleno sobre esa área, hay que tener mucho cuidado. Hay que ver los surcos nasogenianos. Hay pacientes que traen granulomas. Un paciente que trae un granuloma en un surco nasogeniano, en un entrecejo, seguramente es que tiene un antecedente de haberse aplicado un biopolímero hace 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Hay que palpar y tocar la migración, si es que tiene migración de los labios, de los pómulos, en el ángulo mandibular. Si tiene cambios de coloración, a veces hay muchos pacientes que traen el entrecejo inyectado, eso fue muy frecuente hace muchos 10 años más o menos. Entonces hay gente que ya tiene un poquito de cambio de coloración, entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Si ustedes se atreven a inyectar en un sitio que tenga cambio de coloración, puede evolucionar a una necrosis. Algo que también nos da un signo ya tardío son las telangiectasias en cara. Entonces, las telangiectasias se desarrollan en pacientes que tienen los pómulos inyectados de biopolímeros. Entonces, también hay que ser, pues, como ojo o énfasis en esto. ¿Ok? La evaluación de los labios es algo que yo les quiero compartir. Como no, en la realidad es algo que incluso nosotros se lo solicitamos a nuestros pacientes de los labios. Todo mundo evalúa los labios con la boca cerrada. A lo mejor si tú ves a esta paciente con la boca cerrada, pues solamente te das cuenta que tiene un discreto volumen en la parte inferior y que a lo mejor en la parte central, pues tendrá aquí un aumento de volumen, pero no, los labios se evalúan de diferente manera. Los labios se evalúan con la boca abierta, inclusive sonriendo, que en esta foto no lo agregué, pero es con la boca abierta, sonriendo, de perfil, porque algo que hay que evaluar es que el labio inferior siempre se migra. Si se dan cuenta que hay una discreta migración o un volumen en el labio inferior que se evalúa siempre a 3/4, aquí también en la otra foto de perfil también se ve esa área de migración. Y aquí les voy a poner otro más evidente. Otra cosa que tendríamos que medir es la distancia que existe de la base nasal, o sea, de todo el filtrum a los arcos de Cupido. Recuerden que si una paciente se inyectó el labio superior de este biopolímero que lleva más de 7, 8, 10 años, el peso va a ser que, pues que se haga más largo, ¿ok? Entonces esto es importante de saberlo. Hay que medir la distancia y esto, por favor, quiero que lo hagan ahora cuando ustedes vayan a aplicar algún filler para que ustedes se protejan y que sepan que así se evalúan los labios. Fíjense, es como nosotros evaluamos los biopolímeros. Nosotros evaluamos que tocando, aquí ahora sí ya vamos a ver, ¿no? Porque obviamente a boca cerrada pues no hay mucho
no hay mucho que ver, como por ejemplo aquí se ve que tiene un volumen grande del labio, pero ya si nosotros evaluamos con más detalle, vemos, por ejemplo, que vertimos la mucosa y tenemos ahí las placas del biopolímero que están pues en la mucosa. También si hacemos que la paciente empuje con su lengua, la parte de abajo, fíjense, vean cuánta migración tiene. Ajá, si es una paciente ya de unos 7, 8 años de aplicación de labios. Y la evaluación de perfil para evaluar esa migración. ¿Por qué? Porque obviamente como especialista no va a estar fácil el retiro, pero hay que hacerlo evidente. Si a ustedes les llega una paciente así, pues por favor no tendríamos ni siquiera que estar pensando en, ay, es que le voy a simetrizar el labio superior para que no se le note tanto. No, porque esa paciente probablemente tiene también el biopolímero en el labio superior y las pacientes todo se les olvida. No recuerdan si le pusieron poquito, mucho, 3 piquetes, 2 piquetes. Ay, es que no me acuerdo no me di cuenta si me aplico también arriba o no. O sea, eso sí, tienen que tener mucho cuidado. Otra cosa importante, la prioridad, por favor, quiero que se lo graben. No pueden aplicar fillers, no podemos aplicar fillers, ácidos hialurónicos sobre biopolímeros. ¿Por qué? Porque existe algo que ya está súper estudiado, que pues todos los que aplicamos ácidos hialurónicos, que es el biofilm, que es este recubrimiento y que al final de cuentas puede estar con microbacterias, ¿no? En la superficie. Y si este es un producto que no venía estéril, no venía estéril el producto, es extraído de un frasco. Está inyectado, pues es lógico que ahí es un caldo de cultivo y esto nos puede traer un problema posterior, de verdad, algo muy importante. ¿Por dónde empiezo? Pues algo, se los vuelvo a repetir, un error muy grande es colocar un filler en un paciente con un relleno que tenga más de 2 años y que no le haya disminuido el volumen. Eso sería la forma de ustedes protegerse, de nosotros protegernos. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener una complicación. ¿Qué inyectables sí podría aplicar? Recuerden que estamos hablando de la cara. ¿Qué inyectables sí podría aplicar? Sin ningún problema, podríamos aplicar skin boosters, ¿ok? Con una asepsia perfecta. Sin ningún problema podríamos poner NSTF, principalmente en el borde, estoy hablando del borde de la boca, de todas las arrugas que están en el código de barra. Y también podríamos utilizar ácidos hialurónicos de baja densidad, pero solamente en el código de barra y para perfilar pues exactamente en el borde, ¿no? En el borde rojo y todo el labio en la parte de perfilado. Para volumen, pues no. No, es que por el biopolímero lo tiene más chueco de un lado que del otro y me dijo que le pusiera, pues no. La verdad que están cavando su propia tumba y pues también perjudicando a la paciente. Este es algo súper frecuente que yo lo veo, pues la verdad es que sí, de varios de mis colegas, tanto cirujanos plásticos, tanto dermatólogos y tanto médicos estéticos. Con tal de quedarse el paciente, el médico, dermatólogo, médico estético, cirujano plástico, en todas las especialidades lo he visto, se lo queda unas 3 o 4 sesiones y le dice que le va a poner enzimas, ¿no? Ya saben, las famosas enzimas, que a mí me gustan muchísimo, ¿no? Colagenasa, hialuronidasa, y le dicen que se lo van a aplicar porque con esto se va a disminuir el volumen. O todavía más acertadamente aplican esteroide para que le vaya bajando el volumen. Claro que si tú le pones un esteroide a un sitio que está inflamado, porque eso es un tejido que está inflamado, o si le aplicas enzimas va a bajar, pero eso solamente es algo momentáneo, no le están resolviendo el problema y sin embargo sí están quitando vascularidad al tejido. Y un tejido que ya tiene biopolímero y luego con tanta aplicación de producto le van a bajar más vascularidad y va a ser un problema. Entonces están contraindicadas las aplicaciones de enzimas y de esteroides. No disminuyen el volumen, que quede claro, no disminuye la fibrosis, eso también que les quede muy claro. Algo importante, los biopolímeros se retiran, los biopolímeros no se inyectan, o sea, no se les inyectan esteroides, no se les inyectan enzimas, no se les inyecta nada para aumentar, ¿vale? Este es algo que, por favor, pues yo les comparto porque pues al final de cuentas se pueden meter en un problema, perjudicamos al paciente y pues como les digo,
hay que actuar con ética y profesionalismo, porque al final de cuentas estos pacientes son pacientes que vienen engañados, que ya sufrieron un engaño, que ya sufrieron el problema de no haber estado con alguien con ética ni con profesionalismo. ¿Qué estudios podemos enviar? Si nosotros ya queremos canalizarlo y que lo queremos canalizar con alguien que se dedica a retiro de biopolímeros, ustedes pueden solicitar una resonancia magnética. La resonancia magnética solo se manda en cara para pómulos, surcos nasogenianos, busto, glúteos, pantorrillas, muslos. Los labios no requieren una resonancia magnética. Esa más bien requieren una muy buena exploración como la que les mostré en las fotografías. ¿Qué pasa? Porque a todos nos llegan, así seas médico estético, seas dermatólogo o seas cirujano plástico. A todos nos llegan estas pacientes, ¿ok? Estas pacientes todas tienen biopolímeros en diferentes etapas. En la primera del lado izquierdo es una paciente que ya con un discreto, por eso les puse casos súper leves. ¿Por qué? Porque quiero que vean, obviamente a mis ojos, que yo obviamente lo veo pues del diario, yo sé que las 3 pacientes tienen biopolímeros, ¿ok? Tienen un discreto cambio de coloración la del lado izquierdo, la del centro tiene la clásica imagen que es como una celulitis y si se dan cuenta un poco de migración al muslo y la otra parece que está perfecta, pero pues es lógico que ahí se ve bastante volumen, ajá, y es una etapa muy temprana. ¿Qué pasa? Que estos pacientes no llegan a nuestra consulta y nosotros, pues, y nuestra cosmetóloga, que esto es algo bien importante, a veces no pasan a valoración con el médico y la cosmetóloga dice, ay, pues sí, para quitarle la celulitis le podemos hacer este tratamiento o este inyectable o esta mesoterapia. Ahí, ojo, porque realmente podemos estar en un problema, pues, legal, ¿vale? Los biopolímeros en glúteos, las recomendaciones que yo les doy para la práctica privada es prohibido hacerles radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque ustedes están metiendo un calor debajo de un aceite, de un plástico, de algo que va a hervir, en pocas palabras. Está prohibido hacer en el sitio de la aplicación LPG, ajá. Está prohibido ondas de choque, están prohibidos masajes anticelulíticos, que hay pacientes que tengo que se han hecho, no sé, 3, 4 años masajes anticelulíticos o de moldeado de glúteo y ahora lo único que ha pasado es que ya lo tienen más migrado a otras regiones por tanto movimiento. Está prohibido hacer mesoterapias, ¿por qué? Porque es lo que les digo, es un caldo de cultivo y está prohibido aplicar enzimas porque no le van a ayudar en nada y sin embargo si no hicieron una buena asepsia le pudieran provocar un absceso al paciente. ¿Qué opciones tengo para aumentar el glúteo? Lo que sí, pues es obviamente que es un lipoinjerto glúteo, o sea, una lipoescultura y que se aplique su propia grasa. Lo que sí, pues obviamente implantes glúteos, que aquí está la línea de Sebin, ¿no? Que es el distribuidor de Auvernia, que son unos excelentes implantes glúteos. Y algo, por favor, nadie de los que se hayan conectado, nadie de los que vean este webinar después, por favor, que nadie de nosotros especialista esté aplicando peptonas, ¿verdad? Las peptonas que ahorita están muy de moda, han cambiado estos de nombres, peptonas, células expansivas, colágeno, silicona, ácidos hialurónicos corporales, que en la realidad ni son ácidos hialurónicos corporales que tengan realmente evidencia de absorción. Polimetilmetacrilato, estuvo muy de moda también el metilmetacrilato aquí, porque tomaron un curso, porque dijeron, porque no, por favor, nadie de nosotros apliquemos esto, porque todo esto, al final de cuentas, es un biopolímero, o sea, es algo no absorbible, ¿ok? ¿Qué nos corresponde? Lo que nos corresponde es cuidarnos y protegernos legalmente. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la armonía facial, nos dedicamos a la estética, al contorno corporal. Dar todas las medidas de cuidado y de prevención. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos médicos. Esto es un problema de salud que no se imaginan lo grave que está en nuestro país. Y cuando les digo dar todas las medidas de cuidado, bueno, pues si les llega una paciente con los labios inyectados,
pues sí, recomendar que pues hay que retirarlos en algún momento. De preferencia en pacientes con biopolímeros en glúteos no están recomendados todas las cosas que les dije. En pacientes, ahorita hay varios pacientes con COVID y que como se baja la respuesta inmune, esto también se exacerba. Y bueno, varias medidas que existen para los pacientes para disminuirle todas las complicaciones. ¿Derivarla con quién? Con el especialista, con el cirujano plástico, con reumatología, con ortopedia o con angiología. ¿Por qué? Porque si es una paciente con pantorrillas, a mí me mandan pacientes angiólogos donde dicen, no le vi nada porque está llena de aceite. Entonces acuérdense que a estos pacientes se les baja la vascularidad y es mejor preguntar directamente para que ustedes no vayan a tener una complicación después. Pues con esto termino. Esta es una imagen de una paciente que tiene un doctorado en Derecho y que ella acudió a una clínica que está en Reforma, súper lujosa, con toda la tecnología, y que le dijeron que le iban a hacer una rinomodelación con un producto que se llama Metacril. Y obviamente, si con un ácido hialurónico tenemos un problema de circulación, imagínense con algo que es un resistol, pues vamos a tener mayor problema. Entonces, no quiere decir, con esto quiero terminar, que no quiere decir que una persona con biopolímeros sea una persona que no tuvo dinero, que sea ignorante, ni mucho menos, ¿no? Pero pues a veces eso es una mala decisión, por eso pusimos este título, que es una mala decisión, la enfermedad por biopolímeros, y que obviamente puede terminar en una pesadilla. Así que con esto termino. Aquí están mis redes sociales nuevamente y estoy en el Hospital Ángeles Roma, y si tienen algún caso en los que yo les pueda ayudar o lo que sea, bueno, pues estoy a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Denise. Es un tema muy vasto. Aquí quisimos ser muy prácticos en cuanto a la ciencia, a los cuidados. Hay obviamente casos y horrores, una galería que podrías Sí, sí, sí. enseñarnos, no es el objetivo de hoy, el morbo. Respecto a una pregunta básica, saludamos a la doctora Alma, que está ahí en la colonia Roma, vecina tuya, dermatóloga, y en caso de referirte pacientes, hay también la vida que sigue para esas pacientes. Se puede utilizar hilos en pacientes que fueron previamente inyectados en cara o en glúteo con esos biopolímeros, o esa mezcla con hilos no la contemplas. No, yo no la contemplo. O sea, por ejemplo, la que te está pidiendo bueno, si lo tienen labios, se lo puedes poner. Le puedes poner los hilos en la mejilla. O sea, si la pregunta es si la paciente tiene mejillas y pómulos, pues en la realidad es que no sería candidata. O sea, tú le estás metiendo otra vez otro producto que se te puede infectar, y que sabes cuál es el problema, que cuando tenga la infección, ¿a quién crees que le va a reclamar? Pues a ti, ¿no? Ok. En caso que no tuviera nada, que es paciente virgen, es una pregunta al margen. ¿Los hilos pueden ser una de las opciones en zona gluteal, o solamente la grasa y los implantes son tus preferidos? La verdad son mis preferidos la grasa y los implantes. He visto muchas fatalidades en los glúteos. Muy bien. Te felicitan y agradecen mucho por puntualizar y teorizar muchos de esos temas que a veces están reunidos o esparcidos más bien en varios lados en la red y en pláticas, pero aquí es magistral referirse siempre, pues por eso son 8 años de pues chicle y pega, y de que si lo saco con cánula, si lo saco con liposuctor, si lo saco con resección, si está encapsulado o no encapsulado. Hay una pregunta de colegas cirujanos plásticos que dicen: ¿qué tanta similitud se forma en el biofilm que con implantes, por ejemplo, en contracturas capsulares? ¿Es muy similar a la hora de sacarlo? ¿Cómo lo describirías a tus colegas plásticos? No, es muy diferente, porque en la realidad es como la imagen que les mostré en el caso, por ejemplo, en el caso de los labios, pues prácticamente salen pues así, ¿no?
que esto pues muchos plásticos los retiramos, no es que solamente yo lo retire, lo de los labios. Claro que con los años vas viendo que les tienes que retirar más, que te puedes meter a la parte migrada, que como la región que yo enseñé, ¿no? Que la realidad es que no es que solamente lo haga yo, cualquier cirujano plástico lo puede hacer, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los glúteos, voy a regresar a la imagen para contestar esa pregunta, no es que esté un biofilm como una contractura, sino que nosotros, si tomamos un cultivo, nosotros mandamos a patología todo lo que quitamos. Y entonces ellos nos reportan crecimiento de bacterias, nos reportan qué producto sospecha la patóloga, que es una dermatopatóloga la que nos ayuda, qué producto sospecha de acuerdo a lo que le estamos enviando. Y algo bien importante es que las biopsias que enviamos también enviamos de tejido sano. Y el tejido sano es para prevenir que ellas no tengan una artritis reumatoide o a una enfermedad inmunológica ya propiamente en la piel. Pero no se parece en nada, simplemente pues la característica del biofilm sería ese crecimiento de bacterias que está alrededor del polímero inyectado. Nos saludan la doctora Castellanos, el doctor Arrieta, el doctor Martín de varios lados del país. Regresando un poquito al tema gluteal, es un poco un tema candente. Existe también opciones de ácidos hialurónicos corporales que están usando algunos de tus colegas plásticos. ¿En la región gluteal has tenido tu experiencia con ese tipo de compuestos? Mira, yo hace muchos años puse un ácido hialurónico que sí tenía permiso de Cofepris en México que se llama Macrolane. Y no nada más era el permiso de Cofepris, porque pues tú sabes perfecto que puedes meter un producto, ¿no? O sea, no nada más va en eso, sino que tenía estudios a largo tiempo de que ese producto sí se reabsorbía en el cuerpo. Aquí me han ofrecido varios ácidos hialurónicos corporales que tienen permiso de Cofepris. Sin embargo, no tienen estudios de que ese ácido hialurónico se le reabsorba a el paciente. Entonces, cuando yo se los he solicitado, bueno, pues obviamente se van para atrás porque nadie les pide eso, ¿verdad? Entonces, tengo pacientes con ácidos hialurónicos de marcas conocidas que no tienen permiso de FDA ni mucho menos, corporales, y que han pasado más de 3 años y no se les ha bajado los glúteos. Entonces, pues ahí podríamos estar sospechando que no es un ácido hialurónico. Algo que quiero hacer también, por si tenemos algún cirujano plástico conectado, que yo he recibido muchos pacientes, muchos son muchísimos pacientes, que alguien o alguno de mis colegas ha colocado implante glúteo en plano subcutáneo, que es en donde está todo el biopolímero, un implante glúteo en plano subcutáneo, y obviamente he recibido pacientes con implantes glúteos infectados, con heridas abiertas, con un implante sí, con otro implante no, porque es lógico que si estás metiéndote donde está todo este biofilm, se te va a infectar. Entonces, pues sí, es que si ves que la paciente tiene esta apariencia en los glúteos, pues mejor ni te metas, ¿no? Muy bien. Hay preguntas por parte de doctora Lievana. Dice, gracias por esa plática. Dice en ese caso, ¿qué está pasando cuando están ahí presentes ustedes y que llega la paciente? Legalmente, ¿quién es la EVO? ¿Quién es el responsable? ¿El médico tratante anterior o el nuevo que tiene la complicación? ¿Cómo es esa parte legal que has estudiado mucho y has trabajado por la MCPER? Eres también médico perito, experta y referente para todos esos casos de litigios. ¿Qué aconsejarías? ¿Te avientas el tiro, no te lo avientas, te deslindas? Porque obviamente al intervenir sobre un trabajo previo con un biopolímero, endosas de alguna forma cierta responsabilidad. ¿Cómo lo estás tratando y abordando? Recuerden que el médico que es responsable es el que opera. El médico que es responsable es el que le puso el último tratamiento al paciente. Si ustedes colocan un ácido hialurónico encima de un biopolímero, el que va a tener la complicación va a ser el que lo colocó, el último. También en el caso nuestro, vamos a ser responsables los que operamos a la paciente o al paciente, ¿no? Aquí obviamente hay que
hacer mucho énfasis en los consentimientos informados, poner todas las complicaciones que pudieran pasar. Si ustedes dicen, no, es que yo quiero ayudar a esta paciente, arreglarle la autoestima, lo que ustedes quieran, por la razón que ustedes decidieron quedarse con ese paciente, si es en el caso de una armonización facial y ustedes quieren hacerlo, pues hagan un consentimiento pues muy amplio para que pues se protejan. Importantísimo. No hay procedimiento sin consentimiento informado. Es un tema vasto y seguramente en Online Virtual Education o Vernia, en nuestros distribuidores autorizados, haremos un gran webinar sobre esa parte legal, no solamente la parte laboral o fiscal, como en el Business School de la AMCEPER, pero también todo el abordaje legal, porque cada día más nos vamos a enfrentar a esos temas heredados del aumento de la práctica. Nos pregunta doctora Alma Iris, que saludamos, mandamos un abrazo de nuevo para decir, oye, pero viendo todas las consecuencias, ¿por qué no están prohibidas esas sustancias en México? Yo tengo ahí un parte de la respuesta porque lo estudié con abogados. ¿Cuál es tu interpretación como doctora? Es que no están prohibidos ni en México, ni en Colombia, ni en Argentina. El único lugar en donde ya están penados, o sea que si se dan cuenta que sí fue, que se demuestra que es un polímero, es en Brasil. O sea, sí hay una ley que lo avala, que te dice, ¿por qué? Porque hay un montón de complicaciones en Brasil. Aquí, la verdad, yo que lo vivo día a día, es porque las pacientes no lo denuncian. Están metidas en un grave problema, o sea, el caso más sonado, que es el último de un médico estético que no era médico estético, que no era cirujano estético y que estuvo en la cárcel y que salió en las noticias de no hace unos meses. Ese paciente, ese doctor, bueno, tiene muchísimas aplicaciones de famosos, no famosos, de pacientes, y nadie de ellos en general había denunciado. Ahí él, por tener 8 denuncias juntas, pues obviamente por eso se fue a la cárcel, ¿no? Pero pues en el caso de la mayor parte de las pacientes no denuncian, lo que quieren es salir del problema, no estar metidas en la denuncia. Al respecto, para que sepan los biopolímeros como el polimetilacetato PMMA, en México tiene una aprobación y en una indicación, ¿no? Esos dispositivos médicos van por indicación. La indicación es claramente una de lipodistrofia en casos faciales de pacientes en particular VIH que sufren a edad temprana una lipodistrofia, una atrofia de las bolsas graseas bastante prematura. Y para esos pacientes fueron desarrollados en particular los biopolímeros como el PMMA. No obstante, obviamente de ahí se desvirtúa, es como un relleno corporal que acaba estando inyectado en la cara y que causa desastres porque su polimerización, su granulometría, su tamaño de partícula y reología no permiten una fácil ni inyección ni reabsorción. Entonces tienes toda la razón. Sí está autorizado en México bajo muchos cuidados y criterios, pero de ahí obviamente se les hace fácil a algunos médicos de lucrar con eso, porque sí son resultados increíbles a muy corto plazo que dan una satisfacción tremenda a la paciente, pero es una bomba de tiempo que tarde que temprano explote, ¿no? Entonces agradecemos mucho tus preguntas últimas. Hay interrogaciones que expresan mucho tus colegas ahorita en redes y en vivo en ese chat. No dejen de poner sus preguntas aquí. Cuando te está sucediendo eso, en promedio, ¿cuánto tiempo te tardas en poder dar una solución y llegar a un resultado satisfactorio, aunque no obviamente óptimo para tus pacientes cuando abordas un paciente con esos temas? Normalmente, ¿cuánto tiempo los llevas del otro lado del río, si se puede decir así? Pues, por ejemplo, en cara hay que ver, en los labios es un tema de, que yo les digo de paciencia, pero pues con una extracción que hagas bien y después hacer unas extracciones pequeñas para nada más dejar unos labios ya más simétricos, está perfecto. A lo mejor en 3 meses ya lo dejaste normal. En pómulos es un sitio súper difícil de retirar solamente con abordaje de lifting facial, y en surcos nasogenianos casi es imposible de retirarlos.
ese pues igual le llevará unos 2 meses de recuperación. Y en glúteos ahora hacemos una técnica bastante más técnica abierta, solamente utilizamos Baser para las caderas y en algunos sitios lejanos. Y pues tengo pacientes, en realidad muchos pacientes foráneos, yo les pido que se queden aquí 3 semanas y después de eso pues sí requiere un tratamiento en conjunto. Afortunadamente tengo varios amigos foráneos, entonces se lo mando a la dermatóloga o al plástico o al médico estético, a quien me lo haya mandado para que le dé el tratamiento post, porque sí requiere un tratamiento post bastante largo de unos 3 o 6 meses. Y a veces es más caro Ah, la no, retirada, seguro. la sacada que la metida, No, ¿no? seguro, seguro. Digo, he tenido pacientes que han pagado 60,000 pesos por aplicación de estos productos, o sea, digo, no. Muy bien, muy interesante. Nos están haciendo muchas preguntas aprovechando el foro para decir qué marcas recomiendas de ácidos hialurónicos y de bioestimuladores. Aquí es un espacio el día de hoy no comercial, no queremos ahondar en eso, pero recordar que hay tres grandes categorías, ¿no? De productos, los famosos ácidos hialurónicos, los famosos bioestimuladores y los polirrevitalizantes, siendo los tres compuestos de duraciones de planos de inyección y de compuestos diferentes. Los hialurónicos siempre 100% hialurónicos, los bioestimuladores una combinación de varios productos que puede incluir hialurónico como un método de transportación, pero que obviamente va a ir, los mencionaste, ¿no? La película, la Policaprolactona prolactona, y el perdón, hidroxapatita. el ácido poliláctico, y la hidroxipatita de calcio son tres bioestimuladores y los polirrevitalizantes, como los mencionaste, el NSTF y otros que están en un plano superficial. En cuanto a marcas de relleno, pues cada quien escogerá en base al conocimiento, referencia a los cursos que tanto Denise como otros de sus colegas dan en congresos, dan de teoría de rellenos. Sí, Hay por en OD, ejemplo, en Olanger. en labios sí tenemos que tener en cuenta que aún aplicando un ácido hialurónico también podemos tener granulomas. Entonces, en labios. Entonces, por ejemplo, a mí un ácido hialurónico que me fascina y que a lo mejor ya tenemos que hacer actualmente así, es, por ejemplo, el de Art Filler, el Lip Soft, que te da un resultado muy, muy suave, pero pues para evitar granulomas y malos resultados podrías poner un art filler soft y hacer una segunda aplicación. Y a los pacientes les gusta, les agrada la idea de no quedar con labios enormes desde la primera vez, porque no necesariamente tienes que estar aplicando un silicón para que te quede un granuloma. También con un ácido hialurónico te puede pasar esto. Muy bien, pues agradecemos muchísimo, uno, tu tiempo, dos, tu ciencia. Sabemos que tanto en tu hospital Alma Mater, el Rubén, como tanto en el Hospital General, hay residentes y adscritos muy sensibles y sensibilizados al tema, que se dedican en base a tus pininos y los de algunos de tus pocos colegas que se han dedicado a eso en la priva, a empezar desde la residencia a educar, a enseñar a los residentes. Agradezco mucho a los estudiantes que se conectaron el día de hoy, de los varios hospitales, Escuela de Dermatología y de Cirugía Plástica, a todos los médicos especialistas en antiedad, en dermatología y cirugía plástica, titulados, egresados, por refrescar sus conocimientos y pues bien aventarse hasta donde estiman que pueden aventarse ese tratamiento, o sencillamente como lo proponemos hoy a ti o a alguno de tus colegas en el país, de los muy poquitos que lo hacen, referir en interconsulta para que haya un abordaje de gente que pues sabe más que uno y que seguramente le podrán dar todo el cariño y la realidad implacable a veces de sí podrás mejorar, qué porcentaje, pero tampoco te puedes deshacer de ese cáncer, que son los biopolímeros, que son invasivos y llegan a tener una permanencia mayor a la del cuerpo humano en su vida útil. Entonces, les agradecemos muchísimo. Denise, una última cosa que quisieras ahondar o recomendar a tus colegas doctoras y doctores antes de concluir. Yo creo que una imagen que sí les dejo y que sí me gustaría que adoptaran en su historia de primera vez es la recomendación que les di de agregar en el formato
de verdad les va a salvar la vida en caso de estar, pues de estar en caso de un biopolímero, les puede salvar de una necrosis. Una paciente que se haya inyectado ya la nariz con alguno de este biopolímero y que no se vea porque se puso poquito y no se le nota, y ustedes van y hacen una rinomodelación con un ácido hialurónico bien, ¿no? Entonces, por favor, o sea, yo creo que esto sería lo que más les quisiera dejar, que ustedes se protejan, porque al final de cuentas no sabemos, no saben, y a veces los pacientes, pues desafortunadamente, pues no nos dicen, ¿no? Y Entonces, hoy, sí. si hacemos esto, nos vamos a proteger y pues acuerden de llenar sus consentimientos informados y de actuar, como les digo, con ética y profesionalismo, no por quedarnos un paciente para que nos pague tres, cuatro consultas, tres, cuatro aplicaciones de enzima, tres, cuatro aplicaciones de esteroides. Si saben que no le estamos ayudando, pues no lo hagamos, ¿no? Porque es lo que nos distingue a nosotros de estos charlatanes, ¿no? Sí, pues te agradezco muchísimo. Tenemos aquí vastamente otros temas. Nos preguntaban médicos de qué tanto puede ser que se desarrollen enfermedades autoinmunes, si hay un seguimiento estadístico de eso. Tristemente no hay epidemiología ni de COVID, difícilmente lo habrá de biopolímeros, pero podemos predecir un altísimo índice de problemas autoinmunes en esos pacientes. ¿Es correcto como premisa? Sí, es correcto, es altísimo. Se va a ciclos de entre 10 y 15 años y se vuelve a repetir otra vez a los 10 y 15 años los picos más altos de enfermedades de síndrome de Asia. Entonces ahí, doctora Lievana, podrá conversar con la doctora. Recordemos que la doctora Denise Hernández, de HDZ, perdón, cirugía plástica y centro de HE, está disponible en Instagram, la pueden encontrar. Y ahí, digamos, abordar para remitirle pacientes o sencillamente intercambiar del intercambio y de la casuística nacieron esas láminas y esa gran experiencia hoy todavía empírica porque no protocolarizada, tristemente, es difícil en la priva, pero seguramente muy representativa de lo que en México hoy padecemos como enfermedades latinoamericanas, como lo precisaba la doctora. Gracias a Dios hay algunos países del mundo exentos de eso porque los médicos o el mercado no se prestó a lo mismo, ¿no? Entonces, gracias mil por esos conceptos de ética y de los inyectables, sí, pero no cualquier y no con cualquier persona y no en cualquier plano ni a cualquier precio. Creo que eso es la conclusión del día de hoy en OBE. Recordemos que los mejores temas con las mejores ponentes y los mejores ponentes aquí está en Online Virtual Education. Gracias, Carlos. Pasamos a la agenda de la semana que entra. No te nos vayas, Denise. Tendremos una colega tuya, dermatóloga de Oaxaca. Saludamos a Nutrición, el hospital de donde egresó la doctora Yasmín Carel Melchor, que estará con nosotros hablando del rol biológico de la vitamina C, una cátedra sobre la vitamina C, recordando cómo hicimos la cátedra sobre la vitamina D con un endocrinólogo. Será semana que entra, el día jueves 23 de septiembre a las 20 horas. No olvidar que festejamos el 15 de septiembre una fiesta patria, esperando que descansen el día 16. Felicitarles y a nombre de Auvernia y de nuestra red de diseñadores autorizados. Búsquenos en Online Virtual Education, en Auvernia Oficial, en Instagram, en YouTube y en el canal de Spotify. Así que a festejar en grande ese día, este momento, con una campaña en ese mes de reconectarnos con nosotros, con el país, con nuestra esencia en ese vuelve a la vida paulatino post pandemia, que pues, ojalá fuera post, porque estamos todavía trans pandemia, pero trans post no importa, lo que importa es reconectarte contigo, con tu alma, con tu esencia, con tu ética, doctora, doctor, y tú como también paciente, porque un doctor no deja de ser paciente de otro siempre. Gracias a nombre de Auvernia por esos 9 meses del 2021, después de otros 9 meses del 2022, sumamos más de 168 webinars a lo largo y ancho del país y de Latinoamérica, todo en hispanohablante, el programa único
Creo que se trabó Emanuel. Ujú, sí, A lo se mejor tuvo trabó. una falla de conexión. Pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos y que tengan un gran día y una gran semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos y buena noche. Buenas noches.